Estimados colegas, cordiales saludos. Eh, Nuevamente haciendo estos videos. Como en algún momento lo hemos mencionado en anteriores oportunidades, uno de nuestros compromisos como empresa, como Coincruz, es el de dar y recibir, ¿no? En este caso, nosotros somos unos convencidos de que el dar el conocimiento aporta a que las experiencias que vayan teniendo toda el, los profesionales que están en nuestra área puedan irse nutriendo de todo lo que nosotros podamos ir compartiendo a partir de las experiencias que hemos estado desarrollando a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces, uno de los puntos donde más hemos visto de que vale la pena profundizar es justamente en temas relacionados con los estudios y la determinación de las solicitaciones de tránsito, que van a ser con las cuales nosotros vamos a hacer la parte del diseño estructural de pavimentos. ¿Ya? Entonces, un punto importante con el cual vamos a partir con diferentes ejercicios y de desarrollo de varias situaciones de casos. Vamos a comenzar con tránsito y después vamos a ir anunciando todo el resto de los otros proyectos y ejercicios que vamos a ir desarrollando para ir nutriendo a esta nuestra comunidad. Los invitamos a que ustedes se afilien a nuestro canal, a este canal. Es un canal con el cual queremos compartir mucho, queremos saber también sus experiencias. Evidentemente no lo sabemos todo, y hay muchas cosas que podemos aprender entre cada uno de nosotros, ¿no? Así que, dicho esto, en esta oportunidad lo que vamos a estudiar o vamos a analizar son algunas consideraciones para la determinación de la cantidad de sals. En diferentes lugares se denomina de otra manera. Puede ser determinación de ejes equivalentes. ESALS viene directamente del inglés, significa Equivalent Simple Axle Load. ¿Ya? Pero en nuestra forma normal de comunicar esto cuando estamos haciendo nuestros proyectos, está relacionado con lo que sería la determinación de la cantidad de ejes equivalentes que van a ser los que van a solicitar a nuestro pavimento, ¿no? Hemos presentado un ejercicio, un caso de aplicación. Aquí vamos a analizar varios puntos, pero lo vamos a leer para que quedemos todos claros. Dice, para un proyecto minero privado ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar, que tendrá una duración de 10 años, se considera la utilización de camiones tren como los que se muestran en la ilustración, ¿no? Ustedes ya ahí ven, es un camión, eh, quizás no es tan usual en las carreteras, pero es algo que en muchos lugares sí se consideran porque por eso es que se llaman camiones tren, ¿no? Tienen la capacidad de poder transportar una mayor cantidad de carga durante su utilización. Por eso es que no están pensados para que se utilicen en en los caminos públicos, principalmente por la carga total que pueden llevar, porque usualmente en los caminos, creo que hay, dependiendo del país, la restricción está aproximadamente alrededor de 45 toneladas un camión total en sumatoria de todas las cargas. En cambio, en estos casos, al ser un camino privado, tiene otras consideraciones que donde quizás no apliquen esta restricción, ¿no? Y dice, se espera que la explotación de la mina inicie con 5 viajes por hora carril, trabajando 24 horas. Y posteriormente la demanda, o sea, la cantidad de viajes, se incrementaría en un viaje hora día año. ¿Ya? Y lo que nos piden es justamente determinar el factor T equivalente, también se considera como factor camión, factor destructivo, tiene una serie de otras denominaciones, y que tendría el camión tren considerando un pavimento asfáltico. Esto es un tema importante porque tenemos que nosotros saber qué tipo de pavimento es con el cual vamos a trabajar para que podamos determinar tener las consideraciones adecuadas y la cantidad de ejes equivalentes que se tendrán que considerar para el diseño de una rehabilitación. Tenemos el camión, ¿sí?
Nos dan como una nota, dice todos los ejes van cargados al peso máximo legal y la presión de inflado promedio por cada una de las llantas en promedio es de 100 psi. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos ir haciendo para encarar este tipo de ejercicios, ¿no? Y aquí me voy a pasar a un Excel que justo he preparado para este video. Tenemos el mismo enunciado, tenemos las mismas características del camión, solamente que le hemos dado la vuelta para poder utilizar de mejor manera la imagen. Y lo primero que nosotros necesitamos es ir haciendo una identificación de la configuración del eje, de la configuración de los ejes que van a formar parte de nuestro estudio, ¿no? Entonces, si nosotros identificamos el camión, acordémonos que es ese nuestro camión tipo con el cual vamos a trabajar en el transcurso de este video, ¿ya? Vamos viendo que este camión en realidad está compuesto por uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ejes. O sea, tenemos 9 ejes que son los que se tienen que estudiar. ¿Cuál es la configuración de cada uno de esos ejes? La notación usual es eje simple, rueda simple. Esa sería la configuración del eje 1. El eje 2 es igual. El eje 3, ya vemos que tiene 3 ejes. Entonces sería eje tridem, y en este caso, por la suposición que estamos haciendo, sería un rueda doble. Y esa misma consideración estamos poniendo para todos el resto de los ejes. El otro punto es que nos van diciendo que todos están cargados con el peso máximo legal. ¿Ya? Entonces, dependiendo de los países y dependiendo de las características de cada lugar, este dato puede cambiar, ¿ya? Pero usualmente un eje simple, rueda simple, está aceptado que puede cargar hasta 7 toneladas, aquí viene 7, y un eje tridem, rueda doble, generalmente se considera de que puede cargar hasta 25 toneladas. Eso quiere decir que, por ejemplo, este camión completo puede cargar en su transporte, vamos a hacer una suma, vamos a sumar todo, puede cargar hasta 189 toneladas en cada vez que hace un viaje, ¿ya? Entonces, obviamente, como les decía, este tipo de configuraciones de camiones no es algo que nosotros vamos a poder encontrar en una carretera normal, ¿ya? Es una situación que puede aplicar para condiciones particulares que, que eh, van a tener su característica, ¿no? Por ejemplo, este tipo de camiones probablemente no van a poder pasar los puentes o van a tener que tener otro tipo de análisis y una serie de otras atenuantes, ¿no? Pero para los fines del ejercicio nos va a servir para poder encarar eh, la resolución del problema, ¿no? Después tenemos la presión de inflado. Eso vamos a ver para qué nos sirve después. Aquí nos dice que todo en promedio es 100. ¿Ya? Entonces, en promedio, nuestra presión de inflado es de 100. Eh, Mientras tanto, vamos a tener un factor de inflado, pero lo vamos a asumir como 1. Después les voy a explicar por qué. Vamos a asumirlo como 1, que nos va a servir para poder introducir un concepto posteriormente, ¿no? Bueno, entonces, otro dato que también es relevante es poder saber cuánto es el peso estándar de acuerdo a la metodología de diseño con el cual nosotros estemos trabajando. Hay que acordarse que en realidad lo que uno está buscando hacer cuando transforma un tránsito a eje equivalente es tratar como de disminuir la variabilidad o los distintos tipos de camiones o de vehículos que van a hacer uso de nuestra vía o de nuestro pavimento, transformando todo a eje equivalente. Entonces, distintos tipos de carga van a tener distinta configuración. Y entonces, eso
nosotros lo podemos ver, eso depende también de la normativa de cada país, depende de las características que pueda tener cada lugar. Pero en el caso, por ejemplo, de Perú, se utilizan estas ecuaciones que son ecuaciones simplificadas para la determinación del impacto por cada eje equivalente. En el caso de Perú, por ejemplo, hay una clasificación en el cual el eje estándar está dado por estos valores que están puestos aquí. Por ejemplo, un eje simple, rueda simple, es de 6.6 toneladas. Y un eje tridem de 3 ejes y ruedas doble está dado por 21.8 toneladas. Esta situación no es exactamente la misma en diferentes países. Por ejemplo, en Chile manejan otros valores. Un eje simple, rueda simple, tiene 6.21 toneladas y un eje tridem, rueda doble, tiene 22 toneladas, como se puede ver aquí. ¿Sí? Entonces, como estamos desarrollando con la normativa peruana, vamos a considerar lo que está puesto en la normativa peruana. 6.6, 6.6 y 21.8. 21.8. ¿Por qué se copian todos estos valores? Porque el eje tridem rueda doble es el mismo que se mantiene en cada uno de los ejes, ¿no? Entonces, para transformar este eje estándar con esta carga legal, lo que hacemos nosotros, utilizamos una ecuación, que es esta ecuación que varía también, es un método simplificado. Es una ecuación que nos va a permitir transformar cada uno de los ejes a un equivalente, a un eje equivalente, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, el eje simple, rueda simple, se transforma de la siguiente manera. Va a ser igual a el eje en su carga legal, o la carga P, como la que está puesta aquí, dividido entre el eje estándar. ¿Sí? Y eso es lo que está establecido en esta ecuación. Y eso, a su vez, elevado a el valor de 4. Y me olvidé cerrar el paréntesis. Ya está. Lo mismo pasa con el siguiente eje, porque es lo mismo. Para los ejes tridem sería lo mismo, salvo que en vez de colocar 4, tenemos que colocar 3.9. 3.9. Entonces, ahí estamos viendo que al sumar cada uno de los factores destructivos o los ejes equivalentes de cada eje que tenga el pavimento, este camión, va a inducirle al pavimento, cada vez que pase este camión, un equivalente a 14.47 ejes equivalentes. O sea, cada vez que pase este camión por nuestra ruta, va a inducirle este valor hacia el pavimento. Ese va a ser su valor destructivo, ¿no? Su cantidad de ejes equivalentes de todo el camión. ¿Ya? En la normativa peruana, no está así en otras normativas, eh, utiliza, como les estaba diciendo, estos parámetros. 4 en general, y para los ejes tridem 3.9. ¿Qué pasa en otra normativa? En la normativa chilena, que la tengo aquí, en realidad no hace una discriminación por tipo de eje, sino que hace una discriminación solamente por tipo de pavimento. Valga indicar que la clasificación, pero estas fórmulas que estamos presentando aquí, con las cuales estamos trabajando actualmente, están pensadas principalmente, o sea, para lo que es pavimentos flexibles. ¿Sí? Entonces, en el caso de Chile, por ejemplo, el N, que sería este valor que está como 4 aquí, o 3.9,
Para los pavimentos asfálticos sería de 4.30, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer solamente para mostrar las diferencias en temas de normatividad? ¿Ya? O sea, esto es básicamente normatividad. Si yo, por ejemplo, aquí ustedes están viendo que estamos con 14.7, pero 14.47. Si yo cambio este valor a 4.3, ¿cuánto me va a ir cambiando? Entonces me incrementó. De 14.47 se incrementó a 15.19. Esa es una buena pregunta. Me gustaría que en los comentarios que ustedes puedan poner a este video se pueda ir analizando por qué se pueda dar esta diferenciación entre el factor n. Ya se lo dejo ahí como para ver que me puedan hacer comentarios y puedan responder a las preguntas. Listo. Hasta ahí hemos determinado nuestro factor de eje equivalente, pero hemos hecho una suposición, que en este caso el presión de inflado no hemos considerado este factor. ¿Ya? Y en la normativa peruana porque, sí la considera porque efectivamente cuando un neumático está más inflado, que en lo que establece la norma AASHTO, que es de 80 psi, esa era como la referencia en su momento, significa de que la rueda, en vez de estar así, está un poco más así, está un poco más, hay menor superficie de contacto y por ende la carga no se distribuye de la misma manera que tuviésemos cuando tuviésemos en 80 psi. Entonces, para considerar esa situación, en la normativa se considera espesores de rodadura, ahí es donde viene una primera iteración que hay que hacer, ¿ya? Porque usualmente uno diseña, hace el diseño, saca la primera iteración y después actualiza el valor para poder definir cuánto va a ser realmente la cantidad de ejes equivalentes que uno va a considerar para el diseño. Entonces, si nosotros tenemos aquí como un valor de 100 PSI, aquí tenemos la presión de contacto, o PCN, que es este valor que está puesto acá, corresponde a 0.9 de la presión de inflado del neumático. Si nuestro valor es 100, por 0.9 estamos en 90. Entonces, si aquí asumimos que nuestra carpeta de rodado, tiene un valor de 70 milímetros, y con un valor de 90, significa que aquí recuerden que estamos con 14.47, este valor se tendría que incrementar a 1.3. Y todo, como lo tenemos como valor promedio, se mantendría en 1.3. ¿Dónde afectaría ese dato? Aquí. Significa que ahora esto tenemos que multiplicarlo por este valor. ¿Sí? Y aquí igual, tenemos que multiplicar por este valor. Entonces, eso sí nos está afectando porque pasamos de 14.47 a 18.81. Hay un incremento significativo que hay que analizar si uno va a considerar este factor de presión de inflado o no lo va a considerar, ¿no? Y inflado, para que quede todo correcto. Listo. ¿Ya? En otra normativa no hay este factor de inflado. Yo creo que tiene mucho que ver con el factor de seguridad con el cual uno va a trabajar, ¿ya? Eso lo vamos a ver en un video posterior. Listo, hasta ahí sabemos que cada vez que pase este vehículo, vamos a inducir un equivalente a 18.81 es equivalente en la estructura del pavimento. O sea, su factor destructivo, cada vez que pase este camión, va a tener un efecto destructivo equivalente a 18.81. Listo. Hasta ahí hemos resuelto nuestra primera parte de lo que nos estaban pidiendo, ¿no? Determinar cuánto sería el factor destructivo de este camión, el factor de eje equivalente. Posteriormente nos dicen, determine cuánto sería la cantidad de
ejes equivalentes con las cuales se tendría que considerar para hacer el diseño de la rehabilitación. Entonces nos dicen que son 5 viajes por hora y que se trabaja 24 horas. Entonces, ¿cuántos viajes diarios son? Son 120. Y si yo multiplico ese valor 120 por 365, significa que son 43.800 viajes al año. Ahora, si yo quiero saber cuánto va a ser el factor destructivo de ese camión, ¿sí? Se multiplica por el factor de eje equivalente. Entonces, en el primer año van a pasar el equivalente a 824.087 ejes equivalentes, ¿sí? Lo que yo hago normalmente es hacer esto, que permite redondear y poder llegar a un valor más coherente, ¿no? Después nos va diciendo que año a año este valor se va a ir incrementando, ¿sí? En un viaje por hora por día. Entonces el día se mantiene en 24 horas, se mantiene en 24 horas, perdón, vamos a copiar este aquí. Y este, como son viajes diarios, prácticamente solamente bajar la ecuación. Lo mismo que aquí y lo mismo que aquí. ¿Y por qué no está? Aquí pasó algo. Tengo que fijar esto. Y lo fijo. Ahora, perfecto. Entonces aquí vemos que la cantidad de ejes equivalentes con las cuales nosotros vamos a tener que encarar nuestro proyecto va a ser de 15 millones, 15.6 millones de ejes equivalentes. ¿Ya? Y con eso habríamos respondido al ejercicio que se nos estaba planteando y quedan algunas consultas que en realidad se las propongo para ver los comentarios que me puedan dar al video, ¿no? La primera es que dice que está ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Eso es un indicador muy interesante que me gustaría saber cómo ustedes pensarían que esta situación va a afectar a nuestra determinación de eje equivalente y o en nuestro diseño estructural de pavimento, ¿no? Lo segundo, que también lo pongo como una situación, es ¿qué pasaría si tenemos pendientes en este camino? Hemos supuesto de que el camino es completamente llano y por eso estamos sacando un resultado. Pero ¿qué pasaría si hay pendientes en el camino? Obviamente el camión tiene que pasar, pero el hecho de que haya una pendiente va a implicar algo que también va a tener un efecto sobre el pavimento, ¿no? ¿Ya? Entonces, quedan esas preguntas para los que espero sus comentarios. Uno, ¿cómo afecta la altura y en realidad el efecto climático? Dos, ¿qué pasa si la geometría también me empieza a afectar a la forma de determinación de las cargas? Y tres, ¿cómo la presión de inflado podría ser o no considerada? Y por último, no me quiero quedar con ahí para poner el desafío, ¿de qué depende el que yo haya considerado un factor N aquí, o cómo pueden hacer los países para determinar los factores N y que puedan ser tan diferentes entre un país y el otro? Perfecto. Entonces con eso habríamos resuelto este ejercicio y los invito a que ustedes puedan evaluarnos, ¿ya? Siempre es importante para nosotros. Muchas gracias. Suscríbanse a este canal, activen las notificaciones para que vayamos contribuyendo constantemente y podamos seguir creciendo en la comunidad. Gracias.